Tengan ustedes muy buenos días con todos mis muchachones que me siguen en esta tarea. En esta oportunidad les presento los números racionales. Para ello, como ejemplo, estamos mostrando una pizza donde se fracciona. Los- es la característica típica de los números racionales, las fracciones. Números racionales. Los números racionales son aquellas que se pueden representar como un cociente de dos números enteros. Así, fracción, dos números enteros. A pertenece a los números enteros. B también pertenece a los números enteros. A más de pertenecer a los números enteros, como B se encuentra en el denominador, debe ser diferente de cero. En otras palabras, en una fracción nunca el denominador debe ser cero. Nunca. En ese entender haremos un breve repaso con respecto a los números naturales. Como su nombre ya lo indica, naturales, generado por la misma naturaleza del hombre, por la necesidad se generan los números naturales, donde se conocía solamente del 1, el 2, el 3. ¿Para qué? Con fines de realizar su contabilidad. Claro, ellos no contaban de esa forma, sino lo utilizaban para hacer comparaciones. Solamente contaban por comparaciones. Hasta que se tuvo la necesidad de utilizar otro sistema más, ¿no? Y ahí es donde aparece el cero. Y finalmente también aparecen los números negativos, ¿no es cierto? Entonces, esto si nosotros nos imaginamos una recta numérica imaginaria, estaría aquí. Cero hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Los números enteros también son muy importantes, pero primero aparecieron los números naturales, posteriormente los números enteros. Y luego aparecen los números racionales por una misma necesidad de la humanidad. Como por ejemplo, ¿no? Les pongo como un ejemplo. El kilo de uva cuesta 6 soles. Entonces, yo no tengo 6 soles, tengo menos. Entonces, para eso yo necesito comprar solamente algo económico para mí. Ejemplo, ¿no? Yo puedo contar con 5 soles. Entonces, como el kilo cuesta 6 soles, no puedo comprarme un kilo. Entonces, me compraré pues, un cuartito. ¿Cuánto está el cuartito? Medio kilo, prácticamente está 3 soles. El cuarto, un sol 50. Entonces, para esas situaciones que yo requiero que aparezcan los números racionales. Entonces, ahí aparecieron los números racionales. Y dentro de los números racionales acabamos de decir que son los fraccionarios, o sea, cocientes, ¿no es cierto? Y dentro de esa misma hay pues varias cositas que tenemos que ir aclarando, como por ejemplo, ¿no? Tenemos las fracciones, dichamente, fracciones. Tenemos los decimales exactos, así, exactos. Un decimal exacto. Decimal exacto es cuando yo realizo una división y como residuo me bota un cero, ¿no es cierto? Luego tenemos periódicos puros y mixtos. Periódicos puros, este es un periódico puro y este es un periódico mixto. Este también es un periódico, ¿qué clase es esta? Como ejemplo, si este es puro y este es mixto y esta como tarea. Representación de un número racional en la recta. Lo haremos eso, lo representaremos para que las cosas queden totalmente clarificadas. Así, desde menos infinito hasta cero. Ahora, desde cero hasta más infinito. Entonces aquí yo tengo que tener bastante cuidado. Los números, los números positivos más grandes están lejos de cero. Los números más grandes de cero están más cerca de cero. Como que el uno es más grande que el número menos 2. El menos uno es mayor que el menos 2. El menos uno es mucho mayor que menos 4. Así sucesivamente. Entonces, en los números negativos, cuanto más cerca al cero está,
es más grande. Pero en cambio los positivos, cuando más lejos de cero está, el número es más grande. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta. Ahora vamos a hacer una pequeña representación aquí. Como por ejemplo, yo quiero colocar los números negativos y positivos. Aquí. Menos 4 quintos más 4 quintos más 4 quintos estará a la derecha de cero y menos 4 quintos a la izquierda de cero. Así, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Está claro, no es cierto? Ok. Todos los números racionales pueden representarse en la recta numérica. Para representar fracciones, si el número es positivo, se avanza hacia la derecha del cero. Si es negativo, se avanza hacia la izquierda de cero. Representación amplificada de los números racionales en la recta. Lo estamos queriendo hacer una pequeña demostración para tener idea de los números racionales. Una vez más aclarando, los números racionales son las fracciones, los números fraccionarios. Ahí está. Si nosotros consideramos aquí al 0,00001 con 5 dígitos. Y bueno, aquí estoy considerando 0,5 con un solo dígito. Y aquí estoy demostrando el 0,999. Prácticamente está a punto de llegar a 1, ¿no es cierto? Entonces, esta muestra estoy realizando con la finalidad de que ustedes se den cuenta. Si yo comienzo a contar con 5 decimales, entonces este sería más o menos la representación. Pasando el 0, casi llegando al 1. Pero si yo considero con más decimales, ¿qué ocurriría? 0,0000, digamos, 9 decimales. Si aquí le pongo el 1. Entonces podré llegar a contar desde el 0 hasta el 1 con estos decimales. De repente en algún momento pueda, pero de todas maneras me va a generar una pequeña dificultad. Entonces, yo puedo sacar mi concepto aquí. Si nosotros contamos dentro del conjunto de los números racionales, va a existir de 0 a 1 una infinidad de números. Va a ser una cantidad infinita de números para llegar de 0 a 1. Entonces, esa es la idea fundamental que ustedes tienen que tener. Por esa razón es que es importante identificar los números racionales. A ver, entonces esta es la representación general. El conjunto de los números racionales, A, ya sabemos quién es A, B también ya sabemos quién es. A es un número entero, B es un número entero. Aparte de ello, hemos dicho bien claro que B nunca debe ser 0, debe ser diferente 0. Entonces digo, A sobre B, tal que A y B pertenecen a los enteros. Y, aquí aclaro, y además de ello, B debe ser diferente de 0. Entonces prácticamente estamos aclarando aquí. ¿Por qué necesariamente digo enteros? Porque puede ser positivo o puede ser negativo. Porque estamos trabajando con los números enteros, porque los enteros es así, ¿no? Son positivos o también pueden ser negativos, o negativos positivos. Para eso oportunamente ya se ha visto la ley de los signos también para la división. Entonces estamos comenzando a avanzar de lo poquito. Entonces, por esa razón es que yo muy particularmente les sugiero a mis estudiantes que tienen que hacer un pequeño repaso de las características de los números naturales primero. ¿Entiendes bien los números naturales? Posteriormente pasas a los números enteros. Lo identificas perfectamente los números enteros para luego pasar recién a los números racionales. Basta que me identifiquen esos tres conjuntos, automáticamente estaríamos avanzando, porque las operaciones para cualquiera de los tres conjuntos de números es lo mismo.
Es lo mismo, lo único que va a variar es con respecto a los signos. Por esa razón es que es muy importante siempre recordar esa diferencia que hay. Fracciones. A sobre B. Numerador. Denominador. Fracción propia. Fracción impropia. Fracción propia. ¿Cómo me doy cuenta cuando una fracción es propia? Una fracción es propia cuando el denominador es mayor que el numerador. Denominador mayor que el numerador. Ay, 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 ay. Fracción impropia es lo contrario, cuando el denominador es menor que el numerador. Esa es la característica fundamental de las fracciones. En el siguiente video lo estaremos viendo las operaciones con fracciones. Por ahora lo que yo sugiero a mis estudiantes solamente es que me identifiquen las características de los números naturales, de los números enteros y de los números racionales. Hasta aquí serían las características de los números racionales.